amigos y amigas oyentes de Radio América. Es una alegría. Estoy nuevamente con ustedes para compartir la belleza y la riqueza de la palabra de Dios. En Jesús, todas las promesas hechas a los antiguos padres en la fe tocan su punto final y su cumplimiento. Deseamos del sacerdocio de Jesús, que esta es una de las claves de comprender al Antiguo Testamento. Jesús resume todo el sacerdocio y los sacrificios antiguos, pero en él encuentran su cumplimiento otras expectativas del Antiguo Testamento, como la profecía y la realeza. Hoy queremos reflexionar sobre otra clave posible de lectura, que es la línea real, la expectativa de la realeza de Dios y la llegada del reino en su dimensión plena. Dios reina. Las escrituras sagradas exaltan la realeza de Dios sobre el cosmos, la creación entera, y es claro sobre la humanidad. El reinado de Dios le presenta unos de los elementos fundamentales de la reflexión bíblica, que proclama la soberanía de Dios como creador del mundo y guía de la historia salvífica. Por ese motivo, la revelación bíblica presenta a Dios como Rey y soberano, que domina en el cielo e instaura su reino en la tierra entre los hombres, donde está presente con su acción salvadora, que alcanza a todos, en particular al pueblo de Israel, su elegido. En el Antiguo Testamento leemos con frecuencia expresiones como estas: el Señor reina, reino de Dios. El Señor es rey. Es un lenguaje simbólico y analógico para expresar una experiencia del hombre antiguo en cuya sociedad el poder era ejercido por medio de reyes y monarcas. La Biblia, como es palabra de Dios, mediada por seres humanos, toma prestado este lenguaje para enseñar que Dios es el soberano del universo, el creador, que rige y gobierna cielo y la tierra. Él está en el comienzo y en el fin de la historia humana y cósmica. Otra cosa muy importante es que la dimensión real tiene una relación muy estrecha con la dimensión mesiánica, porque la venida del Mesías tiene como objeto principal la instauración del señorío de Dios entre los hombres. Podemos encontrar esta expresión señorío de Dios en muchos textos, por ejemplo, en Génesis 14, 18 a 20, o en Éxodo 3, cuando de la vocación de Moisés y de su envío a Faraón, o en Éxodo 15, cuando de la liberación del Egipto y del pasaje del Mar Rojo. Dios no es como los demás reyes, caprichos, débiles criaturas mortales. Él es todopoderoso. Interviene en la historia con actos salvíficos, donde despliega su poder soberano. Tanto es que el creyente canta, sobre todo en la oración de los salmos, que el Señor es el Rey de la gloria, fuerte y poderoso. Salmo 24, 8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Salmo 91. El Señor es Rey. Regocíjese la tierra
alégranse las costas más remotas. Salmos 145, 10 a 12. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Mirando más de cerca para la línea mesiánica, vemos como ésta decía que Dios iba a reinar por medio de su ungido. Este sería el instrumento para la instauración del reino de Dios. Su venida tenía la inauguración de la presencia salvífica de Dios entre los hombres. El anuncio de esta venida ya se encuentra en uno de los oráculos de Balaam, como leemos en Números 24, 17a. Lo veo, pero no ahora. Lo contempló, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Esta alusión se explicita en la profecía de Natán a David, segundo Samuel 7, donde Dios promete a David un trono y una descendencia. Por eso, este descendiente vendrá de Belén. Miqueas 5 y 2. Este retoño de David reinará con sabiduría el reino y practicará el derecho y la justicia. Jeremías 23, 5. El rey Mesías, como leemos en el Salmo 72, 2 a 4, será defensor de los pobres e instaurará un reino universal de paz y justicia. Y el capítulo 34 de Esquel nos presenta a este rey Mesías como buen pastor, imagen sugestiva que será retomada y aplicada a Jesús por Juan, sobre todo en el capítulo 10 de su Evangelio, enteramente dedicado a Jesús, buen pastor. Para encerrar esta parte sobre el Antiguo Testamento, necesitamos subrayar aún dos cosas. La primera es que si el Señor es el Rey del universo, que reinará por medio de su Mesías, Salmo 2:7. Israel es el reino de Dios por la interpretación nacionalista, pero lo es retomada y ampliada por Jesús, que le dará un respiro universal. De parte del pueblo, esta elección de consagración, Jeremías 2:3, comporta una respuesta de fidelidad. Deuteronomio 26, 18 a 19. Pero la infidelidad del pueblo llevará el Señor a preparar su día de purificación y restauración, que tendrá como señal la venida del profeta Elías, Malaquías 4. Juan Bautista en el Nuevo Testamento, precursores de ley y Mesías, Zacarías 9:9. La segunda cosa es que el reino de Dios tiene también una dimensión político-social, como leemos en libros de los Macabeos, marcada por un fuerte nacionalismo, el deseo de paz fruto de la derrota de los enemigos y por la abundancia de todos los bienes. De esta visión tenemos algunos vestigios en Marcos 10:37, Mateo 20 y 12, donde los discípulos Santiago y Juan piden a Jesús de sentar uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino que Jesús iba a instaurar.
Podemos leer también Hecho 1:6, donde los discípulos le preguntan a Jesús si es ahora que va a establecer el reino de Israel. Pasamos ahora a reflexionar sobre Jesús y su relación con la realeza y con el reino de Dios. Jesús, el Rey y Mesías. Jesús se presenta como el Rey Mesías que anuncia la llegada del reino sobre la tierra. Tal anuncio es procedido por la predicación de Juan el Bautista, que atrae muchedumbres con su mensaje que llama a la conversión, porque el reino de los cielos está cerca. Muchos aceptaban su predicación y Juan los bautizaba, entre ellos Jesús, que vino desde Nazaret de Galilea y fue hasta el Jordán para hacerse bautizar por Juan. Mateo 3, 13 a 17. Después del bautismo y de su profunda experiencia, donde oyó la voz del Padre, Dios, que le declaró Hijo amado, Marcos 1:11. Él se retira por la fuerza del Espíritu Santo al desierto para prepararse a la misión, Marcos 1:12, que empieza cuando Juan es encarcelado por Herodes y tiene como tema central el anuncio del reino de Dios, con el convite al arrepentimiento y a creer a la buena noticia. En la época de Jesús había mucha expectativa cerca de este reino. Todos esperaban por él. Los fariseos decían que sólo llegaría cuando la obediencia de la ley fuera perfecta. Los esenios decían que iba a llegar cuando el pueblo fuera purificado. Los celotes lo esperaban cuando el país fuese liberado con las armas de la denominación romana. Otros pensaban que iba a ocurrir colaborando con los invasores. Para todos estos, el reino está cuestión de un esfuerzo humano, es decir, un poder personal. Por ejemplo, dependía del rey o de la purificación o de la lucha armada o de la colaboración con poder romano. Jesús en su predicación no dice que el reino va a venir si van a ocurrir determinadas cosas, más bien que el reino ya llegó. Y no es fruto de un esfuerzo personal, ya está presente. Lucas 17, 20 a 21. Solo hay que darse cuenta, abrir los ojos, cambiar de mirada o convertirse y abrirse a él para acogerlo. Marcos 1:15. Este símbolo central en la predicación de Jesús designa o proyecto que Dios quiere actuar en la historia humana con la colaboración de todo creyente y de cada hombre y mujer de buena voluntad. La plenitud de este proyecto de salvación la tendremos cuando, como dice Apocalipsis 21:1, llegará un nuevo cielo y una nueva tierra, y en el mundo dominarán la justicia, el amor y la verdad plena. Pero este reino, proyecto, ya está presente en Jesús, ya actúa en la historia humana, aunque su presencia para muchos no es tan evidente. Él no viene de manera de pueda atraer la atención. Por eso Jesús, que como dijo Orígenes, es el reino hecho persona, lo anuncia en parábolas y lo compara
a muchas cosas. Así Él es como un grano de mostaza, un puñado de levadura, un tesoro escondido, una perla, una red. Mateo 13, 31 a 52. Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este texto deja claro que para entrar en el reino de Dios necesitamos de un camino espiritual, de entrenar nuestra voluntad y esforzarnos para agarrar lo que Dios nos entrega como regalo. Y no hay contradicción entre regalo y esfuerzo para alcanzarlo, porque si el reino de Dios es regalo de gratuito, nosotros somos libres de aceptarlo o rechazarlo, de entrar en él o quedarnos fuera. El reino de Dios viene de lo alto, pero necesitamos para recibirlo convertirnos y aceptar el señorío del Señor Jesús. Crecer en el amor a Dios y después revertir este amor a donde nosotros vivimos. El cambio interior es el primer paso, pero hay que ver este cambio en mi actuación concreta en la familia, que es un lugar privado, en la convivencia social, en la comunidad de fe, que son lugares públicos. También esperamos el reino de Dios que vendrá en su plenitud en el tiempo que Dios estableció. Esta esperanza nos da fuerza para enfrentar las dificultades que vamos encontrando en nuestro camino espiritual y existencial. 1 Pedro 2, 21 a 25 aguanta mirando a Jesús crucificado para pasar en el mundo de dificultad. Jesús invitó a sus interlocutores y nos invita ahora a ser anunciadores y testigos del reino, que ya está en medio de nosotros y también dentro de cada uno en la medida en que acogemos la persona de Jesús y nos hacemos sus discípulos. Pero, ¿qué tipo de rey era Jesús? ¿Y qué tipo de reino anunció? Bueno, Jesús, después de la prisión de Juan, vuelve a su tierra natal y empieza su predicación con mucho vigor. En la sinagoga de Nazaret anuncia su programa, actualizando la profecía de Isaías y diciendo que hoy se cumplió. Simplemente está afirmado que el reino ya llegó y tiene una profunda dimensión libertadora porque está dirigido a pobres, ciegos, cautivos, oprimidos, categorías que Jesús privilegió durante toda su vida. Lucas 4, 14 a 30. Los evangelios son una traducción práctica de esto. Proclama que Él hizo en Nazaret, porque nos presentan a un Jesús que recorre la Galilea y después otras religiones de Judea, anunciando la buena noticia de que el reino llegó. En el comienzo de su ministerio, Jesús se instala en Capernaum, Marcos 1, 21, 2, 1, porque estaba en el cruce de los caminos y facilitaba la divulgación del mensaje. Jesús quiere que todos descubran la buena noticia del reino. Las multitudes los rodean y éstas vienen de toda parte, no solo de Galilea. Marcos 3, 7, 8. Él sana a muchos, los consuela, los ayuda, los sirve, porque siente compasión de esta gente. Marcos 8, 2. Y a
todos anuncia la buena noticia del reino. Mateo 11:5. En su palabra y actuación se hace presente la fuerza de Dios, porque Él mismo es prueba y testigo vivo del reino. En Él aparece lo que sucede cuando alguien deja que Dios reine y asuma su vida. Por su forma de convivir, de obrar, Jesús revela lo que Dios quería cuando llamó al pueblo en tiempos de Abraham y de Moisés, cuando dio su rey en el Sinaí, cuando hizo la promesa a David, cuando mandó construir el templo. Ya en Jesús aparece la conclusión del camino. Él es la confirmación de que Dios cumplió sus promesas. Como dice Pablo, todas las promesas de Dios se han cumplido en Él. Por eso, el amén con que glorificamos a Dios lo decimos por medio de Él. 2 Corintios 1:20. Y el pueblo acoge feliz la buena noticia, y el reino, que comenzó pequeño como un grano de mostaza, fue creciendo hasta transformarse en un árbol grande donde el pueblo buscaba cobijarse. Marcos 4:31-32. Este reino y este reinado de Jesús no se parecen en nada con los reinos poderosos y de este mundo, como deducimos de la misma enseñanza de Jesús a sus discípulos. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavos de todos. Último, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:42-45, Mateo 20:25-28. Jesús reconoce, interrogado por Pilatos, que es el ley, pero él no tiene ejércitos, armas, poderes, servidores, nada de eso. Él solo vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo el que pertenece a la verdad escucha su voz. Juan 18:33-38. Jesús claramente invita a sus discípulos para que no imiten los poderes de este mundo, porque el poder entrega a la cabeza de las personas que piensan de poseerlo en cuanto son poseídos por él. Jesús presenta un Dios de amor que se pone al servicio a la humanidad. Por eso es incompatible con todo poder opresivo. Todos los que quieren ser testigos del reino deben servir, donar y proponer, no obligar, comandar y oprimir. Como vimos, el reino ya está presente por Jesús, su amor hacia los pecadores, quienes son humanos enteros, y Espíritu Santo. Solo una fe, es decir, creerlo y aceptar a Jesús como Señor de cada persona individual. Él no se fundamenta sobre el poseer, subir y comandar actitudes que suscitan rivalidad, odio y enemistad, sino en el compartir, hacerse pequeño y servir, que favorecen la vida abundante para todos, porque generan solidaridad, justicia y paternidad. Este es el reino que Jesús anunció. Él es señorío de Dios sobre el universo y la historia humana. Para entrar en él es necesario un profundo cambio de mentalidad, orientando la propia vida para los demás. Él no está condicionado por confines raciales, religiosos,
sexuales, sino que tiene su característica en el amor, donde cada ser humano puede sentirse acogido, amado y respetado. Dios, el Ley, y Jesús, que es la presencia del Padre en nuestro mundo, gobiernan infundiendo en los seres humanos la fuerza divina del Espíritu Santo que nos hace capaces de amar de manera gratuita. Este es reino que no llama la atención por su esplendor, que no necesita de aparecer en pantallas, en acciones estruendosas, en eventos espectaculares, que sirven más bien para nutrir nuestro orgullo, sino que se propaga en los pequeños gestos de ayuda, de amistad, de amor, y no necesitan de los aplausos y de los reconocimientos. Ya instauró su señorío en aquí, ahora. Necesita de anuncio. Por eso Jesús empezó su anuncio llamando colaboradores. Marcos 1, 16, 20. Aunque junto con él pudieran anunciar esta buena noticia y construir la persona nueva, la familia, lugar privada y la sociedad, lugar público que tiene como base los valores del reino. Jesús continúa llamando a nosotros a ser hombres nuevos y colaboradores del reino para seguirlo. No necesitamos ser una persona extraordinaria, ser ricos, poderosos, sino humilde. Única cosa que se nos pide es de aceptar. Él es nuestro Señor. Amigos, estamos al final de este breve recorrido sobre el reino de Dios para nosotros, y también que caminamos en el amor para servir, para amar, perdonar. Terminando nuestra meditación, yo les deseo una buena y bendecida noche. Que Dios esté con ustedes. Hasta mañana.